Muy buenas muchachos, estamos aquí una vez más en una de nuestras clases teóricas. Espero que se encuentren muy bien. Ya estamos en una tercera sesión. No olviden que este video lo estamos realizando en una de nuestras clases del miércoles para que tengan en cuenta que estamos tomando también una hora más. ¿Va? En esta ocasión le vamos a dar un poco de continuidad a algo que pues ya hemos estado practicando durante pues todo el semestre. Es un pequeño curso, algo amplio, así que les voy a pedir que sean muy pacientes. Si la otra ocasión les pedí que tomaran apuntes, en esta pues eventualmente más, porque pues esto estará dividido básicamente entre dos o tres partes aproximadamente. Bueno, el tema de esta semana van a ser reglas de redacción. Les pongo entre paréntesis uno porque como les digo se va a extender un poco más esta sesión, por lo menos una o dos más a partir de esta, ¿va? Entonces vamos a iniciar. Bueno, como saben, pues les voy a dar una pequeña introducción para lo que es redacción. Digo, es un concepto que, como dije al principio de esta sesión, pues prácticamente ustedes ya dominan, ¿no? Pues recordar que es todo un proceso de aprendizaje. Esto para, pues obviamente, preparar un ejercicio totalmente de construcción de ideas y pensamientos, ¿no? Pues un requisito indispensable para esto, pues claro, es comunicarnos de una manera oral, una manera escrita. En esta situación, pues básicamente estamos llevando esa práctica verbal a una práctica escrita y viceversa, ¿no? También podemos hacerlo de esa distinta manera y redactar, pues eventualmente es esta aplicación que nosotros hemos hecho al momento de manejar lápiz, pluma, o bueno, en su caso últimamente lo más idóneo sería manos, computadora, ¿no? Pero bueno. Entonces vamos con esto. Aquí les pongo un concepto de redacción. Es un proceso de construcción de productos escritos. Su aprendizaje y práctica demandan pues una parte cuidadosa del proceso de elaboración de su materia prima, que en este caso es el pensamiento, ¿no? Y de su forma de expresión o representación por medio de textos escritos. Hemos hablado de estas limitantes, o bueno, cuando uno no tiene la gran pasión hacia la redacción, y hemos tenido grandes problemas ante ellos, ¿no? Varios de ustedes incluso ha descubierto que a pesar de estas limitantes, pues hemos tratado de llevarlos a todo su esplendor, a potenciarlos a pesar de que se tengan dichas limitantes. Y conforme a eso, la creatividad de muchos de ustedes, que sé que la tienen, pues es cuestión de organizarla, básicamente, ¿no? Y algunas de las veces cuando tratamos de redactar, pues se nos va mucho las cuartillas y a lo mejor todo el contenido de esas cuartillas tendrían algunas deficiencias en cuanto a lo que es el complemento de la redacción. Lo esencial, como siempre, es iniciar con la idea y de ahí para adelante, pues lo que venga, ¿no? El proceso, como ya se mencionó, pues es aprendizaje, ¿no? Básicamente iremos asociándolo poco a poco en los elementos. Y bueno, vamos a ver tres elementos. En este va a ser la claridad, la concisión y la precisión. Vamos a empezar solamente con claridad, ¿va? Para que quede muy entendido. Se van a dar cuenta que son bastantes puntos a tratar. Lo que les voy a pedir, como ya les mencioné, es que sean pacientes ante la acción y van a ver que pues poco a poco iremos dominando y este elemento conforme a muchos de sus trabajos que ustedes realizan, ya no solamente de manera académica, es totalmente de manera profesional. En algún futuro incluso llegarán a llevar periodismo y entonces ahí tendrán que ejecutar con mayor noción parte de la expresión escrita. Y que eventualmente que si muchos de ustedes hacen de esta manera, estos vicios, y me refiero a este vicio de que para aquellos que gusten de la expresión oral, pues muy probablemente hagan un borrador o un escrito previo antes para poder ejecutarlo de manera concisa, clara, ¿verdad? Lo que estamos a punto de ver. Y bueno, como ven en la diapositiva, nos están dando algunas cuestiones que ustedes deben fomentar a través de esta claridad. Y bueno, ¿y qué es la claridad, no? Dice, pues si, en una de sus reglas, perdón, dice, si la intención de quienes escriben es que se entienda hacia un amplio público, pues esto exige claridad en las ideas y transparencias expositivas de tal manera que también representa un lenguaje fácil. Hemos hablado de este punto entre los tres niveles de lenguajes que tenemos, ¿no? Pues ya sea de una manera totalmente coloquial, una manera informal, una manera formal. De lo formal hemos hablado mucho de los tecnicismos, por lo tanto nos tenemos que ir acostumbrando también a estos apegos, pero sin olvidar que también podemos adaptarlos a muchas necesidades de nuestros receptores.
siempre les he dicho que mantengan a la mente abierta en cuanto a quienes se van a expresar o en la creación de alguno de sus textos narrativos, si alguno de sus personajes procede con alguna mentalidad un poco más ambigua, pues es eventualmente que tendríamos que cambiar estos aspectos de vocabulario, incluso de vicios de vocabulario, ¿no? Basados en palabras, sorprendentes y frases breves, con el fin de que el pensamiento de quien escribe llegue a la mente del lector desde la primera lectura del escrito. Mencionando otra vez la reiteración de que el nivel de lenguaje que ustedes están haciendo en el momento de redactar, pues eventualmente nosotros nos estamos preocupando también por el receptor, ¿no? Que se entienda. La mayoría de las veces, incluso su servidor cuando leía, y muchas de estas veces pues de aprender, y algunas cuestiones que le veo a la ventaja de algunas lecturas que tienen una redacción del nivel de vocabulario alto, pues es que es buscar el significado de la palabra y con ello pues se puede aprender más, enriquecer más, ¿no? Pero pues eventualmente también para quitarnos a lo mejor esta complejidad, pues podemos minimizarlo en un lenguaje un poco más adecuado, ¿va? Y esto tienen que ver también con las edades, ¿no? Más en el desarrollo académico, no voy a poder poner tecnicismos a niños de primaria cuando pues eventualmente apenas están aprendiendo, ¿no? Y bueno, ya algunos de licenciatura necesitamos ir puliendo más el vocabulario, así que como siempre, ¿no? El diccionario a la mano, ¿no? Aquí te voy a tomar en cuenta algunas de las características que se tienen dentro de la claridad, ¿no? Procurar que el texto que se escribe cuente con buena sintaxis y una buena ortografía. Las bases de la redacción que ya vimos anteriormente, hemos practicado ya el uso de tildes, el uso de letras dentro de los escritos, no olvidando también esto que ya van arrastrando desde la preparatoria, porque es eventualmente que hemos repetido estas cuestiones con el fin de reforzarlos todavía más y diferenciar las maneras. Aquí siempre básico, como que te he dicho, hacer tu propio glosario de palabras, esas que no dominas, tenerlas a la mano y saber en qué momento contextualizarlas, ¿no? Por eso, de ahí la sintaxis. Yo estoy haciendo un texto científico, eventualmente la sintaxis del texto científico va adecuado hacia las necesidades tanto gramaticales como ortográficas. Expresa de forma precisa lo que se pretende dar a entender al escribir. La aclaración de esto, creo que lo veremos un poco más adelante, es hacer borradores, ante todo borradores, ¿no? De la manera que nosotros lo queramos entender, a lo mejor no queda previo a la primera y necesitamos crear algunas opciones diferentes para que esto quede pues más detallado. Eventualmente, mientras más borradores tengas, el hecho de volverlo a leer será un elemento que veremos, como menciono más adelante, pues son técnicas o algunos vicios que ustedes, en este caso sí convertirlos en vicios, hacerlos parte de su rutina diaria antes de escribir. Son procesos, ¿no? Esto es como la pre-escritura, vamos, a la escritura y la post-escritura, ¿no? Posterior, la revisión, ¿no? Expresa de forma precisa lo que se pretende dar a entender al escribir. Esto de introducción, desarrollo y conclusión nunca se debe perder, a pesar de que muchos de los textos que nosotros realizamos no contengan estas características generales. Es eventual que las ideas estén totalmente organizadas. Desde el momento en cuestiones claras de los elementos de la estructura de la oración, sujeto, verbo y predicado, ¿no? Como siempre. Y darnos a entender de que pues tiene un fin y un objetivo. Bueno, debemos expresar de forma concisa las ideas. Esto es por procesos de ideas. Bueno, ahí se escuchan un ruido extraño, ya saben que las cuestiones ambientales de la colonia en la que vivo, pues no les podemos medir, espero que no sean este, eh, percibidos por ustedes. Y me da gusto saber que también aquí tienen mucho trabajo los fines de semana. Bueno, continuemos pues. La expresión de forma concisa de las ideas, como digo, es un término que iremos viendo más adelante, porque pues les estoy definiendo que el concepto de concisión lo desarrollaremos, pero desde ahorita vamos otorgando esta parte plausible dentro de la claridad, ¿no? No repetir términos en palabra o palabras demasiado. Estos usos de sinónimos, antónimos, incluso algunas cuestiones muy adecuadas, cuando te das cuenta en la revisión, perdón, eh, verás que a lo mejor has utilizado bastante el vocabulario. La ascensión de la estructura, pues la veremos también dentro de este pequeño curso, es pues el uso de renglones y al parecer el vicio de vocabulario se va a poder percibir mucho mejor la repetición cuando tú estás leyendo el escrito. ¿Y qué hay que hacer? Pues bueno, eventualmente a lo mejor la sustitución de la palabra será necesario o en algunas ocasiones también
será requerido que utilices algún sinónimo para no eliminarlo o conjuntar que esa idea es general y pues a partir de los otros conceptos que le acompañan, pues utilizar signos ortográficos, ¿no? Para que puede mucho más puntualizado, ¿no? Y por último, pues no caer en pleonasmos. Estos elementos los vimos la semana pasada. Les reiteraba, ¿no? O sea, el término pleonasmos igual en otros tipos de textos serían adecuados, pero en esta clase de redacciones que ustedes van a implementar, pues serán totalmente evitadas, ¿no? Y vicios propios de la escritura. Checar que la palabra que tú has redactado no se repita constantemente. Van a ver un poco más adecuadas tus necesidades, ¿no? Vemos que aquí les recomienda, conviene evitar escribir los verbos fáciles. Y empieza la complejidad, ¿no? Por ejemplo, vemos el tiempo hacer, el tiempo poner, el tiempo decir como un ejemplo, ¿no? ¿Por qué nos están invitando a evitarlos? Bueno, se insiste a esta creatividad o bueno, a esta regulación de su vocabulario a unos niveles más altos en el cuestión de su nivel en el que están, en el que se encuentran. Entonces es necesario que ustedes los adecúen para que precisamente sean muy vistos como fuentes académicas. En un futuro, sus profesores de semestres más avanzados pues exigirán esta madurez dentro de sus redacciones y que no se escuchen tan sencillas y tan simples, ¿no? Ustedes se van a convertir en profesionistas y deben demostrar el mismo profesionalismo al momento de utilizar vocablos un poco más complejos, ¿no? Más adelante nos habla, ¿no? En los vocablos de muletillas, digo, si en la expresión oral existen, en la expresión escrita serán también repetitivas, ¿no? Tales como, no sé, a lo mejor la palabra cosa que se repite demasiado, especie también puede ser, o algo, pudiera suscitar. Digo, todos ubicamos nuestras muletillas orales, debemos también aprender a identificar las muletillas escritas, ¿no? En el siguiente punto dice que procuremos que el ejemplo de los adjetivos sea lo más exacto posible, sobre todo no abusen de ellos. Hablamos también de los epítetos, ¿se acuerdan que estuvimos trabajando con esta dificultad? Y precisamente es de que si ya al momento de estar utilizando un sustantivo, el adjetivo que le acompaña se repite varias veces, pues es evitarlo. Si ya dije que el carro es negro, evitaré decir oscuro, evitaré decir profundamente imperceptible o sin vida o algunas expresiones que sean un poco redundantes a la anterior, ¿va? Hagamos que esto sea un poco más complejo, un poco más largo el vocabulario que se está utilizando, ¿no? No le carguemos con más de dos elementos, ¿no? Es mucho más, es más que suficiente utilizar uno, ¿no? Eh, no pondere demasiado. Aquí esta situación es muy interesante porque esto de la verborrea en algunas situaciones es muy común, me incluyo de ellos, que tenemos esta facilidad de palabra y a veces como que pues nos desviamos demasiado del punto principal y terminamos haciendo un escrito largo o bueno, demasiado descriptivo. Y aquí algunos de los receptores pues tomarán en cuenta la necesidad, ¿no? Habrá quienes, por un lado, dirán, qué bueno, gracias por ser tan descriptivo. Se me hace mucho más sencillo verlo de esta manera, o aquellos que incluso ya en el área profesional ejecutándose se quejarán, ¿no? Así como que al punto, ¿no? Déjate de tanto rollo, déjate de tanto discurso, ya no es necesario, solo quiero que me digas qué significa y se acabó, ¿no? De aquí entonces requeriremos recordar un poco de los textos descriptivos que hemos visto con anterioridad, los textos narrativos que tienen esta intención de ser un poco, eh, mm, va hacia el diálogo más, lo de ser un poco empoderado, bueno, vaya, insisto, ¿no? El ser muy verborrea. Evitemos hacer estas situaciones. ¿Cómo me doy cuenta? Pues bueno, lean otra vez el documento que ustedes han creado y eventualmente sabrán qué tanto relleno le han puesto. Incluso a su servidor le cuesta mucho trabajo en algunas situaciones de hacer sus obras literarias, pues poner relleno por poner relleno, ¿no? Como que a lo mejor esta sensación de que siento que está muy poco entendido y yo necesito que quede bastante explicado. Autores como incluso, se los he mencionado, ¿no? Stephen King será uno de tantos que al momento de escribir, pues es muy minucioso, ¿no? Sabes incluso en qué velocidad va la manecilla de un reloj al ser incluso tan descriptivo dentro de sus recursos literarios, ¿no? Nos habla sobre asonancias duras. Estos de las asonancias son palabras muy repetitivas en cuanto a la sonorificación, ¿no?
a veces sonidos de C, a veces sonidos de K, o sea, algunas palabras que empiezan con la misma terminología o que paulativamente pareciera que es poético. Esta de las asonancias deben evitarlo, porque pareciera más, lo hablamos la anterior sesión, ¿no? Que no pareciera ser algo poético, sino que es un documento que me está ayudando a ser expositivo o haciendo más científico. En este caso, como insisto, en la parte de redacción, pues veremos que es un arma que no me facilita al momento de la creatividad, ¿no? No abuso de los pronombres personales. ¿Te acuerdan que alguna vez tocamos esta situación en la que decía, si hay una interacción de dos hombres dentro de la redacción, cuando yo digo él decía, pero él aclaraba, entonces esos él se perdían, ¿no? Al tenerlos tan juntos es difícil poder deducir quién es quién, ¿no? Entonces, en este caso, tenemos que poner el nombre del personaje. ¿Por qué es necesario? O acciones que al momento de escribirlas se entienda la diferencia entre un hombre y el otro hombre, incluso de dos mujeres, ¿no? Si la conversación va hacia dos amigas dentro de su narración, pues tengo que ver la manera de evitar de decir tantas veces y ella pensaba, o ella explicaba, o ella contestaba. Eh, Tal vez al principio pareciera ser sencillo delimitarlo, pero luego se convertiría como en una especie de muletilla repetitiva el hecho de decir, ¿no? Gema y Laura, Gema y Laura, Gema le decía, Gema escuchaba, Laura le decía, Laura le contestaba, ¿no? Entonces, son las mismas situaciones en cuanto a sustitución. Tenemos que crear algunas estrategias para poder quitar estas resoluciones repetitivas, ¿no? Bueno, veamos un ejemplo. Fíjense bien, de aquí incluso les voy a pedir que vayamos practicando de nuestra clase, ¿no? En este video no se les olvide, en el contenido, porque la última vez fueron un poco los que participamos dentro de esta clase, hacer los intentos dentro de la caja de comentarios. Por favor, déjenme el resultado de este ejemplo que van a ver y ustedes que lo ejecuten dentro de los comentarios, ¿no? Fíjense, tenemos dos oraciones. Estas dos oraciones tienen complejos que hemos visto con anterioridad, ¿no? El primero dice, el director intentó convencernos de que acudiéramos por la tarde, pero no pudo convencer a mis compañeros, ¿sale? Aquí tenemos elementos que se están repitiendo, una idea que se ha puntualizado más de una vez. Díganme la manera en la que tenemos que evitarlo para que quede claro, ¿sabes? Sin perder incluso la intención comunicativa. En la segunda dice, en mi pueblo hay un monasterio antiguo. En el monasterio hay un claustro grande y en el claustro hay esculturas de mármol. La misma situación. Les voy a pedir incluso que ustedes resuelvan la claridad de esta situación para que quede mucho más sentenciado, ¿va? Te dejo la indicación en las oraciones anteriores, vuelva a estructurar para evitar las repeticiones, ¿va? La caja de comentarios es parte de la participación de su clase, de nuestra clase práctica, ¿no? Seguimos, ¿no? Tomemos en cuenta entonces que procuremos también mantener su nivel de lenguaje apropiado. Revolver los niveles de vocabulario puede ser factible entre lo informal y lo formal, pero si nos vamos a coloquial, incluso en algunos vicios de vocabulario, como son tanto los pleonasmos y otras cosas que hemos visto con anterioridad, no lo recomiendo. De nuevo, los estilos tendrían que intervenir aquí. Si el estilo es totalmente narrativo, literario, entonces sí pudieran incluirse algunas de estas adecuaciones por los perfiles de los personajes, pero en las cuestiones académicas sí totalmente evitado, ¿no? Aquí una clave factible para todos aquellos que dicen, es que no puedo, se me hace muy complicado redactar más de 2 cuartillas, es esta frase, ¿no? Piense despacio y empezaré a escribir deprisa, ¿no? No vean compleja la idea, tómense su tiempo para poder realizarla y se darán cuenta que pues que tarde que temprano todas las palabras saldrán, ¿no? Y bueno, esta situación, una vez que ustedes hayan terminado, siempre es releer lo que usted ha escrito, ¿no? Como si fuera otra persona, como si ya usted fuera el receptor. Es muy normal que no sea solo una vez, van a hacer sus sesiones, no sé, unas 2 o 3 o 4 más. Esto depende. Si, por ejemplo, en la primera novela que yo escribí, pues básicamente yo creo que la leí más de 7 veces. O sea, desde inicio a fin. Y esto por cuestiones de entrega, ¿no? Porque hay que manejar un resultado final y pues este resultado final
tenemos que contemplarlo hacia a personas que necesitan obtenerlo, ¿no? Y ustedes hagan lo mismo, ¿no? Seguir repitiendo, repitiendo, repitiendo. Bueno, fíjense, vamos a ver un texto que ha mantenido un elemento totalmente claro, hay mucha claridad, ¿sí? Y que incluso ha tenido ciertos cuidados que hemos visto en esta sesión. La vamos a leer y eventualmente se darán cuenta de cuál es una ejemplificación adecuada, ¿sale? Hay muchas maneras de hacerlo. De nuevo, la manera en la que se escribe o se lee o se interpreta, pues esto dependería de los factores vistos en clase. Dice, la hierba guinea, introducida desde África, es una planta perenne de crecimiento erecto, adaptable muy bien a suelos tropicales y resistente a la sequía. Es muy apetecible para el ganado y se utiliza principalmente como hierba de pastoreo, aunque también se recomienda para la producción de heno, ensilaje o hierba de corte. Su uso como forraje conservado para empleo durante la época de seca es limitado debido al bajo contenido de carbohidratos solubles en agua y a su baja población de bacterias productora de ácido láctico. Entonces, si ven ustedes la estructura, tiene una intención de introducción, desarrollo y conclusión, que es el objetivo principal. Los puntos gramaticales se han cuidado lo más general posible. A lo mejor en algunos conectores incluso le puedo dar más pausa. Esto de nuevo para los estilos, se pueden cambiar, pero en general ha cuidado mucho la claridad. Me dice qué es, cómo se identifica, cómo se usa y al final, pues obviamente cómo se produce, ¿no? Esto es un ejemplo que ustedes tienen que tratar de imitar al momento de estar usando la redacción, ¿ya? Eso solamente es con el punto de claridad. Y bueno, por el momento le vamos a dejar hasta aquí. Recuerden que vamos a continuar con este tema. Probablemente queden 2 videos, seguramente que sí. Y bueno, nos estaremos viendo en la siguiente sesión. Sin más, no olviden que tienen una actividad aquí pendiente y pues yo los estaré viendo en la siguiente sesión. Hasta entonces, que tengan excelente día, chicos. Nos vemos.